vencer. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Cecilia Zamora, de Ministerios Getsemaní, ubicados en Apapka, para invitarlos a sintonizarnos en el programa Mujeres Llenas del Poder de Dios, todos los lunes a las 10 de la mañana, hora de la Florida. Un programa de bendición y edificación para su vida. Los esperamos aquí por TuneIn Vive Radio Digital, una estación de bendición. O conéctate con nosotros vía Facebook. Cristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Sintonícenos aquí en Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones. Gloria a Dios. Saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que están ahí en sintonía. Hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar en esta hermosa mañana. Y pues tenemos un tema con el cual nos vamos a gozar, hermanos. Usa los obstáculos para ascender. Sin duda alguna que Dios va a ministrar a nuestras vidas. Así que nos gozamos en poderles saludar en esta hermosa mañana. Y pues le cedo el lugar a mi hermana Vero para que dé saludo y pues de el inicio nuestro hermano Alex haga la oración. Dios les bendiga a todos los que están ahí ya. Nuestro deseo que estén ahí para oír la palabra del Señor, que el Señor traerá en este día, y pues que sigan ahí. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, a todos los que se van a conectar. Estamos contentos por esta bendición que Dios nos da, de poder estar aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor juntamente con mi hermana Cecilia y con mi esposa.
Estamos muy contentos por las bendiciones que Dios nos da, la vida, la salud y muchas otras cosas que nosotros no vemos, pero Él nos las da. Amén. Pues vamos a traer un tema y esperamos que sea de bendición para su vida y que esta palabra, hermano, le ayude a seguir adelante, a caminar. Y vamos a hacer una oración para empezar esta palabra. Señor, en esta mañana, Padre, te damos las gracias, Padre amado. Primeramente porque tú nos das la vida, la salud, Señor amado, por habernos permitido estar aquí una vez más, oh Dios. Gracias, Señor, por la vida de mi hermana Cecilia, por la vida de mi hermana Verónica, por mi vida, Señor, por la vida de mi hermano Junior que está aquí acompañándonos, Padre. Bendice, Padre, la vida de cada uno de nosotros, oh Dios. Y usa, Padre, nuestra boca, Padre, para que podamos ser de bendición para otras personas, para cualquiera que nos vaya a oír en vivo o que vaya a escuchar este video más adelante, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, imparta esta palabra, Señor, a través de nuestra vida. Y también te pedimos que a cada oyente, que tu Espíritu Santo, Señor, confronte y ayude, Señor, y supla la necesidad que hay en la vida de cada una de las personas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre Amén. de Jesucristo. Amén. Bueno, quiero leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, en su versículo 33. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. No he conocido una persona exitosa cuya vida haya estado libre de problemas o dificultades. A través de la Biblia nosotros podemos ver historias de los grandes hombres de fe, aquellos hombres que fueron victoriosos. Ellos no empezaron siendo esos grandes hombres de fe de la noche a la mañana, sino que ellos llegaron a la cima de la montaña, pasando por muchos momentos dificultosos, por momentos difíciles, por momentos de obstáculos. Y vemos aquí cómo en la palabra nos enseña tantos de estos ejemplos. Uno de ellos es Abraham. Abraham atravesó por muchos momentos difíciles en su vida, por situaciones adversas en su vida. Vemos cómo Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela a un lugar que él no conocía. Y yo creo que esto es difícil para nosotros de pensar que el Señor, que Dios nos diga, de repente estamos tranquilos, estamos en nuestra comodidad, y que el Señor venga y nos diga: quiero que hagas esto, quiero que te vayas a otro lugar, que dejes todo a lo que tú estás acostumbrado, tu propia familia. Y esto fue lo que hizo con Abraham. Dice que se fuera a un lugar donde ni siquiera él sabía dónde. Y eso fue una dificultad. Aunque podemos ver en la palabra de Dios que Abraham no se quejó por esto, sino que él agarró su esposa y se fue a ese lugar donde Dios le había dicho. Y en tanto ellos llegaron a Canaán, cuando ellos llegaron a ese lugar, Canaán, una gran hambre vino sobre la tierra. Abraham tuvo que pasar momentos difíciles, tuvo problemas con su sobrino Lot también. Su esposa era estéril, no podía tener hijos. Vemos cómo la vida de este hombre había pasado por muchos momentos difíciles. Dios le promete a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, mas sin embargo ellos eran ya mayores de edad y era una dificultad también, pero para Dios no lo era. Finalmente llega esa bendición y nace Isaac, y llena de alegría a Abraham y a Sara, un hijo que ellos habían anhelado, que habían esperado. Pero vemos cómo Dios les pide a ese hijo, les pide en sacrificio a ese hijo que ellos, era su único, el esperado, el que ellos esperaban, el que ellos anhelaban. Amén. Y Dios le pide a su hijo en sacrificio. No vemos en todo esto a Abraham quejándose de lo que le había tocado vivir, sino que tenía su fe y su confianza
puesta en Dios. Él era obediente a su palabra. Sí, hubo muchas dificultades, hubo muchos obstáculos en el camino de Abraham, pero él los usó como escalones para ascender más alto y así poder llegar a ser lo que ahora nosotros conocemos, el padre de la fe. Pero es necesario que pudiera haber pasado por todos estos obstáculos para poder él llegar a la cima de la montaña. Hermana Cecilia. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, saludos y bendiciones allá a nuestros hermanos que están ahí conectados. Nuestra hermana Sandra Mario Bermúdez, un abrazo, mi hermana, Dios le bendiga. Y claro, hermana, estamos orando por sus hijos y seguiremos orando hasta que nos comparta esa bendición y ese testimonio de lo que Dios hará, todo a su debido tiempo. Mi hermana, Dios me le bendiga. Bendiciones a nuestra hermana Ana Hernández, un abrazo, y ella también está pidiendo oración por sus hijos. Y al final vamos a estar orando, mi hermana. Bendiciones a mi sobrina allá en México, en el estado de Guanajuato. Un abrazo, Ale, Dios te bendiga. Y a todos los que estén ahí conectados, hermanos, que no los puedo ver a todos. Sé que hay más personas ahí, pero son los que puedo ver ahorita. No sé si mi hermano Alex tiene ahí algunos. Sí, yo tengo algunos, hermano. Quiero enviar saludos también a la hermana Blanca Fernández, a su esposo, al pastor Juan Carlos. Quiero enviarle saludos especiales a él también. No lo vimos hoy en diciembre por ahí, no sabemos dónde él se fue, pero lo extrañamos esta vez. Queríamos platicar con ellos y no sé, darle un abrazo, un saludo, hermanos. Le amamos en el Señor. También saludos a Claudia Chachín, a José Rubén Orozco en Texas, a la hermana Laura Celaya, a Dylan Saucedo, que creo que anda por aquí en Miami, que es primo de nosotros. Dios les bendiga mucho y gracias por estar ahí en sintonía. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, es un ejemplo muy hermoso, el que se está tocando, hermanos, este hombre llamado Abraham, el gran hombre de la fe, y qué bonito tener el título, ¿verdad? Que es hoy se mueve mucho buscar los títulos. Queremos los títulos, los privilegios, pero no queremos pagar el precio de llegar a la cima, de llegar a donde el Señor planea en sus propósitos divinos llevarnos. Entonces el tema es algo muy revelante de que es necesario, hermanos, esos obstáculos poderlos utilizar para bendición. Nunca jamás en la vida Dios va a traer una necesidad adversa a nosotros, hermanos, para destruirnos, para apartarnos del camino del Señor. Eso jamás va a pasar. De hecho, el Señor aquí en este versículo que se leyó al comienzo dice claramente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo vamos a tener necesidades, siempre vamos a tener dificultades. Y hay dos maneras de enfrentar los problemas, las adversidades en nuestro caminar. Una es alejados de Dios, solos, y dejar que el problema nos agobie y nos arrastre a caminos equivocados y torcidos. Yo, antes de servir al Señor, de conocer al Señor, entregarle mi vida a Jesucristo, caminé 18 años sin Cristo y atravesé muchos problemas. En muchas veces me sentí sola, me sentí vacía y busqué el refugio en el mundo, en las cosas que hay a nuestro alrededor, y en vez de ir hacia arriba, descendía hacia abajo y el problema era peor y la necesidad seguía ahí. Pero en el Señor, hermanos, tenemos la oportunidad de que el problema, en vez de hacernos sumir más, nos ayude a ascender, porque no estamos solos, Dios está con nosotros. Y el Señor dijo en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Él con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, no hay por qué temer. Humanamente nos agobiamos por las necesidades porque estamos en este cuerpo humano que siente, que se duele, pero es normal y es de humano sentir ese sentir, ese dolor, ese llanto, ese sentimiento, pero de ahí que uno pasa
un rato de rodillas con el Señor, uno se fortalece y recibe fuerza nueva, paz nueva. Y entonces el Señor a veces nos ministra y nos da esa palabra que tanto anhelamos para poder, hermanos, ir escalando hacia arriba. Entonces, jamás, hermanos, el problema va a venir a nuestras vidas para agobiarnos, para afligirnos, sino para que Dios se glorifique en alguna área de nuestras vidas, con algún propósito en nuestras vidas, pero siempre es para llevarnos de menos a más. Así que demos gracias al Señor, no solamente en las buenas, sino aún en la necesidad. Señor, gracias. No entiendo mi proceso, no entiendo mi necesidad, pero sé que tú estás conmigo. Ayúdame y abre mi mente, mi entendimiento para entender qué tú quieres enseñarme, o tratar a veces con nuestros familiares a nuestro alrededor, porque nuestros pensamientos son unos, pero los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y van más allá de lo que nuestra mente limitada alcanza a entender, hermanos. Antes de dejarle lugar a nuestro hermano Alex, quiero enviar saludos y bendiciones también allá a nuestra hermana Claudia Jaimes. Dios le bendiga, hermana. Nuestra hermana Adela Hernández, que el Señor le bendiga. Un abrazo muy especial a mi hermana Dora Torres. Dios me le bendiga. Sabe que le amamos en el Señor y me da mucho gusto saber que está ahí conectada. Bendiciones para su vida. Bendiciones a nuestro hermano Rosalío Martínez, nuestro hermano Jorge Martínez. Dios les bendiga. Y gracias, hermano Rosalío, por ese saludo. Bendiciones a nuestra hermana Noemí Maldonado también, que Dios le bendiga. Y a todos los que continúan ahí, hermanos, que el Señor les bendiga de una manera especial. Amén, hermano Alex. Amén, hermana. Quisiera regresar un poquito acerca de esto, de que los grandes hombres, vamos a decir en el ámbito natural, no cristianos, los grandes hombres que han estado ya o que están arriba en la cima, no empezaron, o sea, ricos. Bueno, algunos les dejaron herencia, pero muchos de ellos batallaron. Y quizás algunas veces fracasaron, pero no se dieron por vencidos. Como podemos ver, uno de los que, no me recuerdo el nombre ahorita, pero uno de los que hizo un gran invento, no me acuerdo si fue la luz, que creo que el maestro o la maestra le dio una carta a su mamá que le dijo que él no servía para nada, pero su mamá se la dio al revés. Le dijo que era un gran estudiante y que todo esto. Y eso hizo una gran diferencia en este hombre. A veces nosotros vamos a recibir también cosas negativas en nuestra vida, pero usémoslo no para quedarnos en ese mismo lugar, sino para subir más allá de lo que nosotros podemos. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios está con nosotros. Usted decía Mateo 28, 20, que dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también más atrás, en el 18, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús hablando. Nosotros tenemos que entender que Jesús está de nuestra parte y el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, todo lo que Jesús tiene, nosotros somos herederos de eso también y podemos echar mano de eso. O sea que todo lo que hay aquí puede ser de nosotros, siempre y cuando confiemos en el Señor. Ahora, ustedes hablaban de Abraham. Yo quiero hablar de otro personaje también que se llama José. Amén. José, pues sabemos la historia, voy a resumirla en breve. José era un muchacho como de 17 años, dice la Biblia, cuando él empezó a relatar ahí acerca de Jacob, acerca de él. Y José tuvo una vida muy difícil. Sí. A él no lo querían sus hermanos. Eso es terrible, me imagino yo, ¿verdad? O sea, yo no tuve esa experiencia, pero que tus propios hermanos, como usted decía, que te aborrezcan y que te echen de menos, que te apachurren, que ni siquiera te quieran hablar, porque la Biblia decía que no querían ni hablar con él. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Jacob lo amaba más que a ellos, entonces tenían envidia de José. Otra de las cosas que a ellos no les gustaba era que José era soñador. Él tuvo 2 sueños, dice la Biblia que tuvo 2 sueños. Dice que uno era de una espiga, manojos de espiga, que donde su manojo estaba parado,
y el manojo de sus hermanos se inclinaban hacia él. Entonces a ellos como que eso les revolvía el estómago. Pues que si es el más pequeño y nosotros somos mayores, ¿cómo vamos a estar postrándonos delante de él? Y recordemos que José tenía interpretación de sueños. Otro de los sueños fue de que dice que él veía la luna y el sol y 11 estrellas que se inclinaban hacia él. Y incluso hasta su papá como que se quiso molestar, porque ¿cómo va a ser posible que yo y tu mamá vengamos y tus hermanos nos postremos delante de ti? O sea, José tenía eso en la mente, Dios le había dado ese sueño. Y tuvo un proceso, como todos nosotros tenemos un proceso en esta vida, en este caminar. Fue un proceso difícil, como digo, José fue el consentido de su papá, fue odiado por sus hermanos, vendido como esclavo. Sus hermanos mismos, cuando él fue a verlos, lo metieron a un pozo, pero luego lo sacaron y lo vendieron a los madianitas. Amén. Y ellos se lo llevaron. Entonces le inventaron una historia a Jacob de que un animal lo había devorado y todo eso. Llenaron su bata, su túnica de colores, una túnica especial que Jacob le había dicho diferente de todos los demás. Y se la llevaron a Jacob. Y después vemos que Potifar lo agarró, ¿verdad?, en su casa y todo eso. Pero vemos algo muy importante ahí, que donde la mujer de Potifar puso los ojos en José, porque era de hermoso semblante también y joven. Entonces dice que lo quiso seducir y José no quiso. Pero vemos que lo acusaron falsamente también. Y por causa de esa acusación, José fue puesto en prisión. Y fue un proceso muy difícil para José. Ya en prisión él conoció, y estoy a grandes rasgos, amén, si no me tardara más, ella dice que hablo mucho, pero sí, fue puesto en prisión y ahí conoció al jefe del copero de Faraón, amén, y al jefe del panadero. Amén. Y estos dos tuvieron un sueño, y por eso que digo que José tenía la interpretación del sueño. Y él sabía que los sueños que Dios le había dado acerca de los manojos y de las estrellas y la luna y el sol, él sabía que esos sueños se le iban a cumplir. No sabía cuándo, pero él sabía que eso iba a suceder. Ahí pues José les interpretó los sueños, pasó lo que él les dijo, sucedió. El copero volvió otra vez a Faraón, y ahí el copero se olvidó de José, porque José le dijo que tuviera misericordia y que lo sacara de ahí de la cárcel, que le comentara a Faraón. Entonces fue un proceso, dice la Biblia que fue un proceso como de 2 años. 2 años se oye rápido, pero no es rápido, es un proceso largo, 2 años. A veces nosotros nos quitan un privilegio en la iglesia o algo por un poco de tiempo, 1 año, y queremos estar ahí. Ya desesperado. Sí, ya queremos, ¿por qué, verdad? Pero debemos de tener paciencia, el Señor sabe el corazón de cada persona. Bueno, ahí José fue olvidado, fue abandonado, hasta que el faraón tuvo un sueño y nadie se lo podía adivinar. Hasta que el copero se acordó y dijo: yo conocí a un varón, un muchacho en la cárcel, cuando él se había enojado con ellos y los había mandado a la cárcel. Entonces Faraón mandó traer a José para que le interpretara el sueño, y José se le interpretó. ¿Qué quiero decir con esto? Que José, no vemos en la Biblia que José se haya quejado, sino que vemos que José siguió el proceso donde Dios lo llevó. Y él no se desesperó, él aguardó pacientemente y usó todas esas cosas para ir más arriba y más arriba cada vez. Él entendía que Dios era el que lo tenía en ese proceso. Si nosotros vemos, esta historia se encuentra en Génesis del 37 al 40, en los capítulos esos. En el capítulo 40 vemos que José llegó a ser el segundo hombre más importante de todo Egipto. Solamente Faraón estaba arriba de él. Él entendió que no eran sus hermanos los que lo habían pasado por eso, sino que era Dios que lo estaba pasando por un proceso para que se cumpliera lo que Dios le había dado y para preservación de su familia. Amén. Quiero hacer un comentario, hermano, acerca
de lo que ha estado compartiendo, hermano. Primeramente, usted compartió hablando de que Jesús dijo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Quiero hacer un poquito de énfasis en esta palabra, potestad. Todo poder, todo dominio, que el Señor está declarando que Él tiene la soberanía sobre todas las cosas, para que nosotros podamos entender, hermanos, de que las cosas pasan permisibles por Dios en nuestras vidas, pero pasan con un propósito, porque la palabra del Señor nos lo habla en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien, esto es conforme a su propósito son llamados. Entonces el Señor tiene un plan, tiene un propósito. La adversidad va a llegar, pero hay un propósito, hay un plan divino en nuestras vidas, por lo cual el Señor permite todas estas adversidades en nuestras vidas, para que entonces lleguemos y alcancemos a ese propósito, esa meta que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Que podamos entender, hermanos, que el Señor tiene el control y el dominio de nuestra adversidad. Eso es algo importante para tener, hermanos, como una chispita de esperanza, porque lamentablemente cuando estamos en la necesidad se nos olvida o nos sentimos tan vacíos, tan solos, tan abandonados, que eso nos deprime, nos derriba y nos roba la fe. Y lo importante en los procesos es no perder la fe, mantener la fe viva, firme en nuestras vidas. Nuestra hermana pues mencionaba a Abraham, el padre de la fe, una situación muy difícil, pero que Dios estaba probando su fe, procesando su fe para llevarlo al nivel a donde Dios lo quería llevar. Usted está mencionando a José, situaciones tan adversas, tan difíciles, que cualquiera no la hubiera atravesado, hermano. Yo me pongo en los zapatos de José y quién sabe cuál hubiera sido nuestra reacción. Pero había algo en José, y usted lo mencionó, hermanos, y es que él había entendido que Dios tenía un plan, que Dios le había revelado un sueño. Entonces nosotros debemos de entender esto, hermanos, porque cuando no entendemos que Dios es soberano y que Dios tiene toda potestad de nuestra vida, si le hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, entonces la adversidad nos va a derribar. Pero cuando logramos entender que Dios está con nosotros, que hay un propósito y que toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra, Dios tiene el control y el dominio sobre nuestra adversidad. Es importante entender eso, porque eso nos fortalece y nos ayuda a tener esa esperanza. Bueno, si Dios conmigo, no voy a ser vencido, no voy a ser derribado, porque cuando nos sentimos desvalidos, pues ahí la adversidad nos hunde. Pudiera utilizar el ejemplo de cuando los discípulos iban en la barca, se les olvidó que Jesús estaba con ellos en la barca. Ayer compartí esto con una hermana. Entonces, cuando se nos olvida que el Señor está con nosotros, que el Señor tiene control de nuestras vidas, que Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor, la adversidad nos perturba, hermano, nos mueve de nuestro lugar. ¿Qué andaban haciendo los discípulos? Estaban corriendo de un lado para otro, espantados, siendo hombres de mar, expertos en manejar las tormentas y todo este asunto. Se atormentaron porque se les había olvidado que el maestro estaba ahí, y corre, no sé quién fue, me imagino que fue Pedro, que era el más atrevido, y fue el maestro a despertarle: levántate que perecemos. Y ahí entonces el Señor ya se levanta, les reprende su poca fe y le habla a la mar: calle y enmudece, y dice la palabra, hubo grande bonanza. Entonces no debemos de olvidarnos que Dios está con nosotros. Amén. En medio de tu prueba, en medio de tu necesidad, en medio de tu adversidad, en medio de tu desierto, Dios está contigo, hermano, amigo, que nos vas a escuchar. Es lo primero que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, y que Dios tiene un plan y un propósito, y no es el propósito de destruirnos ni de apartarnos del camino, sino que el propósito es de llevarnos a un nivel, hermanos, más arriba en lo espiritual. Muchas cosas que Dios quiere tratar en nuestras vidas, pero no debemos, hermanos, de dejar que la necesidad nos derribe. Y esto tiene
hay dos maneras de tomarlo. Mencionó las necesidades de José y hay dos formas de ver la perspectiva, el problema, de manera positiva, creyendo, confiando, sabiendo que Dios está en control, que Dios está conmigo, Él es soberano, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y sobre mi necesidad Él está en control. O tomar la actitud negativa: Dios me ha abandonado, ¿por qué me pasa esto? Yo soy un hijo de Dios y no me debe de estar pasando esto. ¿De qué ha servido caminar estos años con el Señor? Entonces, hay ahí dos actitudes. ¿Qué actitud vamos a tomar? Si nuestra actitud es negativa y es mala, nos va a llevar a una derrota. Pero si nuestra actitud, hermanos, es de confianza, es de no negar nuestra fe, de no reservarnos nada para Dios, sino aún como Job en medio de la adversidad: Jehová Dios, Jehová quitó si el nombre de Jehová bendito, Señor, todo es tuyo. Aquí está mi vida, lo que tú hagas, yo lo recibo. Entonces vamos a recibir la retribución por nuestra confianza y vamos a escalar. Yo creo que eso es, más que nada, hermano, yo creo Dios nos formó y Él nos conoce y Él sabe lo que hay y la capacidad que ha depositado en cada uno de nosotros. Pero las adversidades, hermano, a veces son necesarias no para que Dios vea, sino para que nosotros veamos lo que ya Dios ha puesto en nosotros y lo que Dios nos ha dado y lo que podemos lograr en el Señor, porque nada es de nuestras fuerzas. Amén. Así que es algo hermoso, hermanos, un tema maravilloso que hay mucho para hablar, pero le vamos a dejar. Ya quería yo pedir también, pero vamos a dejar a ver. Si le dice a usted, tú hablas mucho y la hermana se dice. Aleluya, enviamos saludos y bendiciones allá a nuestros hermanos, nuestro hermano Pedro Zul, Dios le bendiga, mi hermana Rubí López, un abrazo, Dios le bendiga, nuestra hermana Aime Alday, Dios les bendiga y gracias, mi hermana. Le enviamos sus saludos a nuestro hermano Eric, a toda su familia, de su parte, mi hermana. Dios le bendiga grandemente. Y pues amén, hermana Vero. Recordemos también que este versículo es Jesús quien está hablando. Dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué Jesús estaba diciendo cuáles cosas? Jesús habló esas palabras con sus discípulos. Jesús estaba por pasar, y cuando Jesús habló esta palabra, estas palabras que acabamos de leer, Jesús estaba por pasar la hora más amarga de su vida. Él iba a ser herido, Él iba a ser crucificado y dar su vida por nosotros. Sin embargo, vemos aquí a Jesús que dice que les habla a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Amén. Él sabía que los apóstoles se sentirían tal vez sin esperanza al ver derrumbarse delante de sus ojos precisamente esa esperanza que ellos tenían puesta en Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Jesús sabía qué iba a pasar cuando Él fuera a la cruz, muriera, y Jesús les había estado diciendo muchas cosas antes de aquí. Por eso Él decía: estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Bueno, Jesús antes había estado diciéndole a sus discípulos que serían dispersados todos. En una porción de la palabra dice que serían dispersados como ovejas sin pastor, porque el pastor iba a ser herido. Entonces Él sabía cómo se iban a sentir sus discípulos, y serían, dice también ahí en esos versículos atrás, que les estaba diciendo que serían aborrecidos por causa de Él, que serían perseguidos, pero que no se turbaran, que no se turbara su corazón y tuvieran miedo, sino que creyeran en Él. Iban a pasar los discípulos, los apóstoles, momentos difíciles, momentos de dificultad, pero Él les estaba diciendo: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Él les dijo que que ellos no estarían solos, sino que enviaría el Consolador y Él estaría con ellos en todo momento. Jesús les dijo: mi paz os dejo. En el capítulo 14, 27, esas palabras Jesús les estaba diciendo ahí: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo las da.
Y en este versículo 33 otra vez él dice, todas esas cosas que yo les he hablado es para que en mí tengáis paz. Él les estaba diciendo, todas las verdades que yo les he hablado son con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que ustedes en medio de las dificultades, ustedes puedan experimentar paz, una paz verdadera. En la medida que nosotros, hermanos y amigos, creemos y crecemos en el entendimiento de las verdades escritas de Dios en su palabra, nosotros experimentaremos esa paz. Amén. Nosotros experimentaremos en esa paz en medio de los obstáculos, en medio de las dificultades, y Dios quiere darnos esa paz. Yo no sé por cuál situación estemos pasando o estén pasando. Tal vez se sientan sin fuerzas, tal vez se sientan a punto de desmayar por las cosas que les ha tocado vivir. Momentos dificultosos, que a veces no vemos la salida, que todo vemos oscuro a nuestro alrededor, todo vemos adverso, y hemos querido rendirnos, y hemos querido abandonar el camino, ir hacia atrás, porque a veces el obstáculo que vemos de enfrente de nosotros es tan grande que pensamos que no podremos seguir. Pero en ese momento el Señor dice, ten paz, porque yo estoy ahí contigo. Amén. A veces no entendemos por qué el camino es tan difícil para nosotros, pero es necesario que nosotros sigamos confiando en el Señor. Él quiere que nosotros atravesemos esos obstáculos. Amén. Que no nos regresemos para atrás, sino que usemos esos obstáculos para formar carácter. Dios quiere usar esos obstáculos en nuestra vida para que nuestro carácter sea formado, amén, y que nuestra fe sea fortalecida y así podamos subir más y más alto, amén. Pero el Señor quiere darnos esa paz en esos momentos difíciles, esa paz que dice la Biblia que no viene, que no es del mundo. Dice, mi paz te dejo, mi paz os doy, no te la doy como el mundo la da. La paz que el Señor tiene no depende de las circunstancias. Si nosotros somos hijos de Dios, esta es la herencia que el Señor nos ha dejado. Amén. Él dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy, no te la doy como el mundo la da. Amén. No es igual que la del mundo. El mundo ofrece una paz que está con las circunstancias. La paz del mundo depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si las cosas salen bien, entonces me siento bien. Pero si de repente las cosas cambian, entonces cambia también el estado de ánimo. Esa es la paz del mundo, que esa paz depende de las circunstancias. Pero la paz de Dios es una quietud del corazón, una tranquilidad en el alma interiormente. Es una paz que dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz proviene de saber que Dios controla todas las cosas, como se había estado diciendo. Que Dios controla todas las cosas con su palabra. Amén. Y ahora nuestro Padre es Él, que nosotros debemos creer en su palabra, creer que Él es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Amén. Como decía la hermana Cecilia, y si nosotros creemos todas estas cosas, nada nos hará ir para atrás o para abajo, sino que usaremos, porque sabemos quién está con nosotros, usaremos esos obstáculos para ir más y más arriba, creyendo que Dios está con nosotros. Amén. Esa paz que el Señor da disuelve todo temor. Esa paz que el Señor da y la confianza que nosotros tenemos en Él nos ayuda a permanecer de pie ante cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando. No importa que sea la situación más amarga, pero cuando nosotros tenemos nuestra confianza en Él y sabemos quién es Él, nosotros podemos usar esos obstáculos como escalones para ascender. Amén. Quiero que veamos el Salmo 91. Si lo puedes buscar. Este es un salmo, el Salmo 91. Dice, si nosotros somos verdaderos creyentes,
verdaderos hijos de Dios. Las promesas de Dios son para nosotros. Si nosotros somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces este salmo es para ti. Amén. Dice el Salmo 91. Léeme un poquito. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Ahí nos habla de confiar en el Señor. Ahora nosotros, si nosotros, como decía, hemos creído en Dios y hemos aceptado a Cristo como nuestro único suficiente Salvador, ahora nosotros podemos ampararnos bajo esas alas del Omnipotente, amén, y ampararnos en cada una de las promesas que Él ha dejado a sus hijos en la palabra, amén. El Salmo 91 es un salmo que magnifica el cuidado de Dios sobre sus hijos, y en este salmo podemos ver muchas diferentes clases de peligros que son nombrados en este salmo. Muchos de ellos son guerras, acechanzas, enfermedades, temores nocturnos, peligros y muchos más que se mencionan ahí. Pero podemos ver cómo la protección de Dios está sobre todos aquellos que han creído en el Señor y que nosotros tenemos esa confianza en ese Dios poderoso. Amén. Entonces Él dice que de todas estas cosas Él nos protege. No tendremos nosotros que temer de las adversidades porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos cuida, un Dios que cuida de nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones allá a nuestros hermanos que se siguen conectando, hermanos. Saludos a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, hermano, un gusto saludarle. Nuestra hermana Bellanira Jiménez, Dios me le bendiga, hermana, allá en México. A mi hermana Ana Hernández y a todos los que están ahí conectaditos, hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Nuestra hermana Eunice Nieto Nevares, Dios le bendiga, hermana Eunice. Y vamos a continuar aquí con este tema, hermanos. Volviendo al versículo, ¿verdad? Donde mi hermana leyó al comienzo, San Juan 16:33. Ahí lo que nuestra hermana está haciendo el enfoque es de que en el Señor tenemos paz, pero para tener la paz de Dios, hermanos, es necesario confiar en Él, porque si no tenemos confianza en Él, no vamos a tener paz. Ahí el Señor dice, para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Necesitamos confiar en el Señor, necesitamos tener esa confianza plena en Él, para poder tener la paz de Él en nosotros. No podemos sentir una cobertura cuando no tenemos una confianza creíble en la persona que nos está proviendo esta cobertura. Le voy a poner un ejemplo secular. Si usted va a un abogado y sabe que ese abogado tiene mala reputación, usted no se siente tranquilo cuando lo va a representar delante del juez. Está tronándose los dedos porque sabe la mala reputación que tiene. Pero cuando sabe que el abogado es un abogado intachable, usted duerme tranquilo porque sabe que sabe hacer su trabajo. Nosotros tenemos al abogado por excelencia, hermanos, a Cristo Jesús. Y el Señor pide que tengamos confianza en Él. Y cuando confiamos en Él, tenemos la paz de Dios. Un ejemplo muy sencillo en la palabra, hermanos. Yo creo que todos recordamos y conocemos muchos la historia de Goliat, que cuando él estaba retando al pueblo de Israel, un hombre gigante, un hombre con unos brazos tremendos, unas piernas tremendas, que con una patada volaba quién sabe cuántos hebreos, hermanos. Entonces, el pueblo estaba atemorizado y nuestra hermana hacía un poquito énfasis en esto. El pueblo estaba viendo lo que veían sus ojos. Estaban viendo el tamaño de aquel hombre. Estaban viendo, hermanos, el reto tan grande que este hombre le estaba lanzando a los hebreos. Y estos hombres, siendo hombres expertos en guerra, estaban atemorizados.
¿Por qué tenían temor si ellos eran hombres de guerra? Ellos sabían usar la espada, ellos habían peleado batallas. Sin embargo, su temor se debía, aunque ellos tenían las habilidades de guerra, traían sus vestimentas de un soldado, su escudo y todo lo que el soldado requería. Sin embargo, estaban atemorizados y temblando. La palabra dice que temblaban y corrían de un lugar a otro. Y el punto importante es porque ellos no tenían su confianza en Dios. Les hacía falta tener la confianza en Dios, que es lo que la palabra nos habla. Confiad en mí, para que en mí tengáis paz. Si nosotros no tenemos la confianza en Dios, hermano, la adversidad nos va a hacer temblar y nos va a hacer correr de un lado a otro. Viene David, jovencito, nunca había estado en ninguna batalla, en ninguna guerra. Le ponen la armadura del rey Saúl y dice que se sentía raro, le quedaba grande. A mi hija le gustaba mucho cuando era chiquita y le siguen gustando las historias bíblicas, pero en caricatura. Y salía de manera jocosa porque le ponían el vestuario y se le caía el gorro, el escudo era más grande que él y cosas así. Entonces, hermanos, él trató y dice, no, yo no puedo, me voy a enfrentar. Y con lo que él se enfrentó fue con 5 piedritas que fue a escoger del arroyo y con su lanza. Pero las palabras de David, hermanos, revelan que él no tenía la confianza en su habilidad para la lanza, en su puntería que él tenía, sino que la palabra del Señor nos revela la confianza de él estaba depositada en Dios. Porque cuando el filisteo lo ve, se burla y lo demás, y aún lo intimida con las palabras que el filisteo le habla. Pero las palabras de David nos revelan la confianza tan grande que David tenía en el Señor. Y David le dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, siendo un hombre de guerra, que me llevas en estatura quizás 3 cuerpos. Sin embargo, dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mire qué palabras tan hermosas de este jovencito, revelando, hermanos, la confianza total y absoluta que David tenía en Dios. Es necesario, hermanos, tener la confianza puesta en Dios, no en nuestro dinero, no en nuestras palancas, no en nuestras posesiones, no en nada terrenal, sino en Dios, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor, porque nuestra confianza debe estar depositada al 100% en el Señor, amén, que amén, todo lo puede, hermanos, y que no conoce cosa imposible. Sin duda alguna, Abraham tenía la confianza en Dios, porque Dios le había dado una promesa acerca de su hijo. Y cuando Dios le pide a su hijo que lo sacrifique, oiga, hermanos, yo no sé quién se atrevería a levantar la mano y quitarle la vida a su propio hijo. Y Abraham lo hizo porque él tenía su confianza totalmente en Dios, hermanos. Él sabía que Dios le había dado una promesa y que él sabía lo que estaba haciendo y que él era fiel y verdadero para cumplir la promesa en su vida. José tenía la confianza en Dios. Pasó muchas adversidades, pero su confianza estaba en Dios y en lo que le había revelado a través de los sueños. Entonces, ¿en qué nosotros tenemos la confianza? Debemos de tener esa confianza en el Señor, hermanos, total y absoluta. A veces confiamos más en el cónyuge, a veces confiamos más en la cuenta de banco, confiamos en el trabajo que no nos falta. Confiamos en nuestros hijos que no nos defraudan, qué bueno fuera. Pero nuestra confianza debe de estar cimentada total y absolutamente en Dios. Y esta es la fuente, hermanos, por lo cual
mucho cristiano titubea entre dos caminos. Hoy soy cristiano, mañana no soy cristiano, porque no han aprendido a tener su confianza total y absoluta en Dios. Entonces es necesario, hermanos, tener la confianza en el Señor, porque si tenemos la confianza en el Señor, vamos a tener la paz de Dios en medio de nuestra adversidad. Pedro, hermanos, para caminar sobre las aguas, confió en Jesús. Otro hecho sobrenatural. Si él no hubiera tenido la confianza total en el Señor Jesucristo, no se atreve a pisar un pie abajo de la barca, hermanos. Y lo sobrenatural sucede cuando confiamos en Dios. Si aprendemos a confiar en el Señor, hermanos, cosas sobrenaturales y poderosas van a suceder en nuestras vidas. Cosas bellas, hermanos. Lo que para nosotros es imposible lograr, lo vamos a lograr si aprendemos a tener esa confianza en el Señor. Y no solamente vamos a ver lo sobrenatural, sino que vamos a tener la paz de Dios en medio del proceso. Bendiciones a nuestros hermanos que se siguen conectando, hermanos. Mi hermana Mariana Hernández, Dios le bendiga, hermano, un abrazo, gracias por estar conectada. Nuestra hermana Miriam Gómez, allá está Guatemala, Dios me le bendiga, mi hermano, un abrazo y gusto en saludarle. Esperamos, hermanos, que se estén gozando con este tema, que yo me estoy gozando y es de grande bendición, y así le dejo el lugar a nuestro hermano Alex. Amén, hermana. Yo me gozo bastante con todo lo que estamos hablando. Sin duda alguna, yo creo que mi hermana en su caminar ha pasado por procesos difíciles. Mi hermana, mi esposa, ha pasado por procesos difíciles. Yo he pasado por procesos difíciles. Nuestra vida, nuestro caminar en este mundo está lleno de procesos. Usted nos ve que estamos alegres y todo ahorita, pero yo no sé lo que mi hermana tenga dentro de su corazón, sus aflicciones, el proceso que ella esté pasando, o cualquiera de ustedes que nos está viendo. No sabemos qué proceso usted esté pasando. Lo vemos a lo mejor riendo, alegre, feliz y contento, pero todos tenemos un proceso. Yo mismo ahorita estoy pasando por un proceso, pero sé, como dice mi hermana, que Dios me da esa paz, porque he pasado por procesos anteriores y Dios me ha sacado adelante. Dios no me ha dejado ahí. Dice la palabra en 1 Corintios 10:13, y lo voy a leer. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aleluya. Esto a mí me llena de alegría, de gozo. Yo sé que he pasado por procesos, pero Dios en el proceso me ha dado esa paz que quizás mentalmente o en mi conocimiento no entiendo cómo es que viene, pero Dios me la trae. Amén. Y sé por la palabra que Él me va a dar la salida, Él me va a sacar adelante. Y perdón que voy a usar, estamos viendo la palabra, ¿verdad? Hay hombres maravillosos, hombres que sin duda alguna marcaron la vida del ser humano, por eso es que están escritos en la Biblia, para ejemplo de nosotros. Pero yo quisiera usar un ejemplo más reciente, y espero, ¿verdad? Que no sé cómo decirlo, pero quiero usar a mi pastor. Yo lo conozco desde que yo estaba como, yo creo, un poquito más grande que Junior, de unos 14 años. Ahorita ya tengo 40, si es que tienen cuentas. Y la vida de este varón, hermana, del pastor de nosotros, ha impactado mi vida de una manera que usted no se imagina. Ha tenido procesos difíciles, pero aquí estamos. ¿Cuándo lo hemos visto afligido? Nunca. O sea, ¿cuándo lo hemos visto que él se esté quejando cuando está predicando? Nunca, hermano. Nunca hemos visto al pastor de nosotros que él, o sea, que se amedrente con los problemas. ¿Por qué? Porque yo sé que su confianza la tiene depositada en Dios. Amén. Ha sido un excelente guía. Como decía mi hermano anoche que predicaba. Muchos de los que estamos ahí en la iglesia, ahí estamos bien contentos, alabamos a Dios, gloria a Dios, amén, aleluya, recibo esa bendición para mi vida, pero salimos de la iglesia y somos como esos yo los he visto en los mofles, esas cosas que se paran con el abanico abajo, como dijo él, ¿verdad? Que mientras está el abanico,
está parado y Ajá, todo se bien. mueve para todos. Pero ya nada más se apaga ese abanico y ¡puf! O sea, Se derrite. muchos a veces somos así. No debiéramos de ser así. Aleluya, amén. Como le digo, un ejemplo para mí real ahorita, que yo lo veo con mis ojos, Ajá. estos no los vi, pero sé que fueron verdad por la palabra. Pero el ejemplo que me ha dado mi pastor Bernardo ha sido un ejemplo muy grande, hermana. O sea, a veces yo lo he considerado como un superhombre, pero no, él es un ser humano también como usted y como yo, como cualquiera de nosotros. Pero él tiene su confianza depositada en Dios. Y él sabe que Dios lo ayuda y es el que le da la fortaleza y el gozo durante el proceso que él pasa, porque su vida también está llena de muchos procesos, con su familia y con todas las familias de la iglesia, porque se imagina, Tiene uno dobles batalla cargas. con su propia familia, ahora él con Ajá. 100 familias, o sea, es algo que solamente Dios lo puede hacer. Y vemos, ¿sí? Vemos también otro ejemplo en Job, hermana. Amén. Job, fue un proceso muy difícil lo que pasó Job. Él sí perdió los hijos. Así es. Él sí perdió los hijos. Él perdió sus hijos, perdió toda su economía. Nosotros a veces, cuando traemos dinero, estamos bien contentos. Y cuando no hay, ¿cómo caminamos? Hazte para allá. No tengo ganas ni de hablar. Porque, ¿verdad? O sea, no hay. Pero Job no tuvo esa de esa. Él se mantuvo, su integridad la mantuvo en Dios. Perdió su economía, perdió sus hijos, perdió su salud, hermano, perdió su esposa y sus amigos lo criticaron. Fue algo difícil, pero Job mantuvo su integridad en Dios y él pudo decir al final de su proceso que él creía conocer a Dios, pero ahora lo veía con sus ojos. O sea, él logró entender ese proceso que era para mejorar, para subir. Usó esos obstáculos para ascender, como dice el título. Amén. Amén. Sí, es algo sorprendente cómo podemos lograr grandes cosas si permanecemos confiando en las promesas de Dios. Creo que ahí está la clave de cómo ascender, es Amén. confiar, creer en la palabra que ya Dios nos ha dejado, sus promesas, y nosotros creerlas con todo nuestro corazón. Y pues sí, la palabra dice, mi paz te dejo, dice esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué? Porque y vamos a tener aflicción. Porque vamos a tener aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Precisamente vemos este ejemplo de Job, como dice mi esposo, le fue quitado todo. Amén. Eso, Jesús nos dice, vas a tener aflicción. Dios no siempre nos va a quitar las piedras del camino, sino que Él las deja ahí. Pero eso no significa que no vamos a experimentar dolor, que no vamos a experimentar tristezas o angustias o temores. Pero lo que significa es que no importa lo que suceda, en la voluntad de Dios, todas las cosas ayudan para bien, como dice la palabra. Una de las más hermosas promesas es encontrada en el Salmo 91 y tiene que ver precisamente con las piedras en el camino. Salmo 91:11, que estábamos leyendo. Sí. Ok. ¿Sí? ¿Dile? ¿Sí? Del 3 para adelante nos No, quedamos. del 11. Una promesa ahí en el 91:11. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Hasta ahí. Amén. Dice, esa promesa dice que nos llevarán en las manos. ¿Para qué? Para que nuestro pie no tropiece en piedra. Dios no promete remover las piedras, sino que a través de ellas Él te guardará. ¿Para qué? Para que no tropecemos con esas piedras, sino que antes de que esa piedra sea un tropiezo para nuestra vida, sea un escalón para ascender más y más, a llegar hasta el lugar donde Dios quiere que nosotros estemos. Amén. El verso 36 dice que tendremos aflicción, porque que en el mundo tendremos aflicciones. Así que no busquemos la paz en el mundo, hermanos. No la vamos a encontrar. El mundo solamente es un generador de aflicciones. Muchas de las aflicciones del cristiano vienen por su identidad. Nosotros como cristianos
muchas de las aflicciones que vamos a pasar es por nuestra identidad en Cristo, porque nos identificamos con Cristo y Cristo dijo, el mundo los va a aborrecer. Pero a mí también me han aborrecido antes que ustedes, dice el Señor. La vida cristiana es gloriosa en muchos aspectos de la vida, en muchos sentidos, pero nunca se nos ha prometido un camino fácil. De hecho, el camino es angosto y difícil de caminar. Por eso el Señor quiere que nosotros tengamos esa paz, porque va a haber momentos difíciles. Amén. Todo discípulo de Cristo tendrá que pagar un precio por ser fiel al Señor en un mundo dañado por el pecado, en un mundo que se opone a Dios y a todo lo que Él es. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad en Él. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. ¿Quién ha vencido al mundo? Nuestro Señor Jesucristo. Sí vamos a tener aflicciones en el mundo, porque es imposible que sea de otro modo. Pero que tenemos que confiar, ser fuertes, no desanimarnos, no rendirnos, no vivir como si las cosas, ya para qué. No, Dios quiere que permanezcamos firmes, que permanezcamos siéndole fieles, confiando en su palabra, porque Dios ya ha vencido al mundo y no estamos solos. Y si Él venció, nosotros también lo podemos hacer. Amén. Y cuando habla del mundo aquí, que dice yo ya he vencido al mundo, habla de ese sistema que se opone a Dios, que está gobernado por el diablo, por Satanás, que se opone a Dios y que es contrario a la palabra. A eso Dios lo venció. Jesús venció. Amén. Jesús, nuestro Salvador, Él es victorioso. Él obtuvo la victoria por cada uno de nosotros. Amén. Nuestro Salvador venció al enemigo, venció al mundo y a todo aquello que se opone y que es una amenaza para nuestra vida espiritual. Lo que el diablo intenta para mal, para los cristianos, los hijos de Dios, Dios lo mueve para bien, para que sea de bendición. Amén. Jesús dijo en una ocasión en Lucas 21, ustedes van a ser perseguidos, pero eso será ocasión para que ustedes den testimonio de mí. O sea que va a haber momentos bien difíciles, va a haber situaciones difíciles que vamos a atravesar, pero en esos momentos nosotros debemos de usarlas para seguir hacia adelante y darle gloria a Dios. Amén. Amén, gloria al Señor. Bendiciones allá a nuestros hermanos que se siguen conectando, hermanos. Bendiciones a nuestra hermana Vicky Saucedo, su mamá y mi hermana que está ahí conectadita. Dios le bendiga a mi hermano, un abrazo y gusto saludarle. Bendiciones a nuestra hermana Jane Aponte. Dios le bendiga a mi hermana, gracias por ese saludo. A nuestro hermano Roberto Germán también. Díaz Castillo, Dios le bendiga grandemente. Un gran hombre del Señor también. Bendiciones a Alejandra Rodríguez, dice hermosa enseñanza, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, mi hermana, gracias, un abrazo y Dios me le bendiga y gracias por sintonizarnos. Nuestra hermana Dora Torres dice amén, gracias por siempre tenerme en sus oraciones, agradezco de corazón. Gracias, mi hermana, Dios les bendiga, Dios le bendiga a usted, mi hermana, un abrazo, sabe que le amamos en el amor del Señor y con todo gusto, hermanos, estamos ahí siempre orando. Que es lo que el Señor nos ha mandado, orar los unos por los otros y creemos juntamente con usted en su bendición, mi hermana. Bendiciones allá a mi hermana Rubí López y a todos los que están ahí conectaditos, hermanos, Dios les bendiga. Este tema, hermanos, es un tema muy hermoso, hermanos, en el cual nos estamos gozando, usando los obstáculos para ascender, hermanos. Se han tocado diferentes historias en las que hemos visto cómo estos hombres escalaron y llegaron hacia arriba, hacia la meta, porque tuvieron esa confianza en el Señor, hermanos, que es la base fundamental para poder escalar hacia arriba. Confiar en el Señor no solamente nos va a traer la paz, sino que nos va a traer la victoria a nuestra necesidad, hermanos, que es lo más importante. Ciertamente, hermanos, a través de todos estos procesos, el Señor va moldeando y formando nuestro carácter como verdaderos hijos de Dios. Si Abraham no hubiese sido probado y procesado, no hubiera sido llamado el hombre de la fe. Si José no hubiese sido procesado, hermanos, no hubiera llegado a ser el segundo después de Faraón.
Entonces, Dios tiene un propósito, hermanos. La aflicción y el dolor más grande lo padeció nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra, para que en ese nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Fue él exaltado por el Padre Celestial, pero tuvo que pagar un precio, tuvo que pasar un proceso, hermanos, un proceso que él no quería pasar en su humanidad carnal como nosotros, porque le oraba al Padre: si fuese posible, pasa de mí esta copa. Así como nosotros nos llenamos de temor, de desesperación en medio del proceso, nuestro Señor experimentó lo mismo. Por eso la palabra dice que tenemos a alguien que puede compadecerse de nuestras necesidades, de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo. Él experimentó lo que usted y yo experimentamos en medio de nuestros procesos, en medio de nuestras necesidades. Y Él, hermanos, es el que nos va a dar la paz, nos va a dar la fortaleza, nos va a dar la victoria a nuestra necesidad, pero es necesario confiar en Él, hermanos, tener esa confianza y esa dependencia completa en el Señor Jesucristo. Y no solamente, hermanos, porque sabemos que Él está con nosotros, sino porque la palabra del Señor nos habla unas palabras muy hermosas que quisiera leer aquí en San Juan 17. Voy a leer desde el 14, hermanos. Hablando Jesús, hermanos, orando por sus discípulos, hablando al Padre por sus discípulos, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No nos debe de alarmar, hermanos, el sentir el rechazo por causa de Dios, por causa de ser cristiano, el sentir el rechazo de nuestras familias, porque el Señor padeció el rechazo por nosotros, hermanos. Dice ahí: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Así yo los he enviado al mundo, pero ellos, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en mi verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Lo que el Señor Jesucristo nos está hablando en estos versículos, ya Él nos ha santificado y ya Él ha intercedido por nosotros ante el Padre Celestial, hermanos. Él dice: no ruego solamente por estos que eran los que le seguían en aquel entonces, sino por todos aquellos que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros hemos creído en Jesucristo porque la palabra se ha ido expandiendo, hermanos, y Él ha intercedido por nosotros para que en medio del mundo el Señor nos guarde y tengamos esa cobertura, esa protección, hermanos, y esa victoria en medio de nuestra necesidad. Ya el Señor ha intercedido por usted. Y el Señor, la palabra nos habla por allá en Primera de Juan, hermanos, que el Señor dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él aboga e intercede por nosotros, hermanos. Él está, hermanos, como un intercesor delante del Padre. A lo mejor en el medio del proceso viene el temor, viene la duda, pero yo me imagino al Señor Jesucristo intercediendo: Padre, pero mira, Señor, su corazón está temeroso como yo sentí temor, pero Él sigue confiando, Él sigue clamando: Señor, socorre, Señor, dale la victoria. Yo me imagino esa intercesión, hermanos, que el Señor hace por cada uno de nosotros, porque el Señor Jesucristo dice que Él hasta ese tiempo trabajaba como su Padre trabaja. La labor el Señor la sigue haciendo por su iglesia que estamos aquí en la tierra, hermanos. Así que tenemos que tener esa confianza completa y absoluta en el Señor, hermanos. Amén, hermanos. Pues yo solo voy a enviar saludos para quiero enviar saludos a Noé Serna, que nos está viendo ahí desde el Valle de Texas. Es un amigo de la escuela. De hace mucho tiempo. También a mi hermana Noemí Maldonado, que por ahí nos está viendo. A Sergio Torres, un primo mío también. Josie Torres, su esposa.
También aquí tengo a Vicky Saucedo, que sabemos que es el pastor Rubén, y dice, y nos envía aquí, nos escribió algo. Dice, bendiciones hermanos de parte del pastor Rubén Díaz y la hermana Vicky. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, Bendiga, Dios les bendiga. suegros. Amén. También tengo a mi hermano Roberto Germán Díaz. Dios le bendiga, tío. Nunca le digo tío, pero hoy le digo. Dios le bendiga mucho donde quiera que usted sabe que estamos orando por usted, porque sabemos que usted siempre anda por ahí en lugares peligrosos, pero sabemos que el Espíritu de Dios está con usted. Y adelante, hermano. También a mi tía Silvia Díaz, que es hermana del pastor Rubén Díaz, que nos está viendo ahí por Texas también. Dios le bendiga. Dios le bendiga mucho. Y bueno, pues Dios les bendiga y gracias por estar ahí viendo esta programación, y esperamos que sea de mucha bendición para su vida. Amén. Ahí está también nuestra hermana Laura Celaya. Dios le bendiga, mi hermano, un abrazo. Y pues les invitamos a que compartan el video, hermanos, y bendigan y edifiquen una vida con esta palabra que yo sé que está siendo de grande bendición y será de bendición a aquellos que lo reciban, hermanos. Adelante, hermana Bel. Amén. Sí, ya solo para concluir. No tenemos, hermanos, que andar por la vida como personas dignas de lástima, Amén. porque no lo somos. Dios dio su vida y Él obtuvo la victoria para que nosotros vivamos esa vida victoriosa también. Gloria a Dios. Amén. Así que sí, va a haber momentos que vamos a tener esas dificultades, va a haber momentos que hay que enfrentar luchas y pruebas y aflicciones, pero no, porque no estamos exceptos de estas cosas. ¿Por qué? Porque aún no hemos sido glorificados, aún vivimos en este cuerpo que se duele. Pero llegará un día donde no habrá nada de esto, no habrá llanto, ni tristeza, amén. ni dolor, y esa es nuestra esperanza. Amén. Amén. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios nos ha provisto de todos los recursos necesarios para nosotros pelear la batalla y no solamente tener esa paz en nuestro corazón, sino salir victoriosos con las promesas que Dios nos ha dado, las herramientas que Él nos ha dado, y salir victoriosos solamente en Cristo Jesús, porque Él obtuvo la victoria y nosotros somos victoriosos por medio de Él. El secreto de ascender más alto está en mirar más allá de nosotros mismos. Aleluya. Y de las dificultades, de las circunstancias que nos rodean. Es mirar por fe a Jesús. Dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él es que nuestra mirada debe de estar puesta. Así que echemos todas nuestras preocupaciones, ansiedades sobre Él y confiemos en Él y caminemos ese camino por fe. Los obstáculos van a estar ahí, pero usémoslo como escalones para subir más alto y llegar a la cima. Amén. Escuchemos esta promesa del Señor en el Salmo 91, en su versículo 15. Dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. No estamos solos, hermanos. Amén. El Señor está con nosotros. No estamos solos porque Él nos ha dejado su espíritu. Tenemos todo para salir victoriosos de todas estas cosas. Así que los obstáculos nos ayuden a ascender y no nos rindamos. Amén, gloria a Dios. Un mensaje hermoso, hermanos, que yo sé que va a bendecir muchas vidas. Así que, hermanos, recordemos, la necesidad no vino para destruirnos, vino para procesarnos y llevarnos a un más excelente de cada uno de nosotros, a un mejor yo, a que seamos, hermanos, esa imagen y esa figura de Dios en cada proceso, se vaya revelando, hermanos, una característica más del poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Quiero leer este versículo, hermanos, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Que nuestra fe, hermanos, no se debilite,
que nuestra fe no se apague en medio del proceso, sino que nuestra fe, hermanos, sea ya de honra, gloria y alabanza, como dice la palabra, a través del proceso, teniendo esa confianza, esa dependencia en el Señor, para tener la paz de Dios, pero también para obtener la victoria que ya Cristo obtuvo por nosotros, para que en su nombre seamos más que vencedores. Así que adelante, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Hermanos, esperamos que esta palabra le bendiga, le edifique, y ahí queda para nuestros hermanos que la van a ver después. Les agradecemos a los que lo comparten, hermanos, y pues de antemano les saludo a todos los que después ven el video. Yo sé que muchas personas lo ven y pues ya no podemos saludarles, pero gracias, hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Bendiciones allá a mi hermana Sofía Jaramillo, un abrazo, mi hermana, y a todos los que han estado ahí conectados, hermanos, gracias, y sobre todo a aquellos que han compartido, que Dios les bendiga de una manera especial. Vamos a orar por estas dos necesidades, hermanos, los hijos de nuestra hermana Ana Hernández y los hijos de nuestra hermana Sandra Mario Bermúdez, y ponemos en oración esas otras peticiones también, hermanos, que están ahí. Vamos a orar entonces. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tu palabra, Señor, ha sido, Señor, para nuestra edificación, Señor. Te pedimos, Padre, que tú, Señor, te glorifiques aún más, Padre mío. Que tú, Señor Dios, añadas bendición, Padre, a esta palabra, Señor, y hagas, Señor, lo que tú has predicho, Señor, que se haga, Padre. Aquí estamos, Señor, y nos unimos, yo y mis hermanos, Señor, para pedirte, Padre mío, por estas necesidades que están en la caja, Señor. Que tú, Señor, te glorifiques, Padre, que tú contestes, Señor, esas peticiones que mis hermanos han puesto, Señor Dios. Pedimos, Señor, que tú seas, Señor, contestando cada una de ellas, Padre. Tú las conoces, Señor, y pedimos y clamamos a ti porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder, Señor, y nosotros ponemos nuestra confianza en ti, y te agradecemos también, Señor, por las que tú has contestado, Señor, y te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te pedimos, Señor, y levantamos, Señor, un clamor delante de ti, Señor, y intercedemos por los hijos de nuestra hermana Ana Hernández, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus necesidades que ellos tienen, Señor, y pedimos que tengas misericordia, Señor, que tú obres en esa necesidad, Señor, que tú traigas, Señor, lo que ellos necesitan, Señor, para gloria de tu nombre y de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Padre, en la hermana Sandra Mario Bermúdez, que tú, Señor, hagas la obra en ellos, que tú sigas obrando, Señor, que tú te glorifiques en sus necesidades, Padre, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Obra, ten misericordia, restaura y levanta y transforma las vidas, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Gracias, Dios. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Padre. También te pido por mi hermana Dora Torres, Padre, que sigas haciendo la obra, Sí, Señor, en su vida, en su cuerpo. La bendigo en el nombre de Jesús. Fortalece su fe, fortalece, Señor, su vida, su salud, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. La bendecimos. Abrázale, fortalécele, Señor, arrópale con tu Espíritu Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por su vida, gracias por su familia, gracias, Señor, por sus hijos, Padre amado. Gracias, Padre, por la bendición y la victoria que tú le darás, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre mío. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Dios Todopoderoso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor bendito. Padre amado, mira la familia del pastor de mi hermana Jane, Padre amado, sus familiares. Padre, yo te pido que tengas misericordia, que traigas paz, que traigas fortaleza, Padre, a sus vidas. Han pasado un
proceso, Padre, muy fuerte. Mira esta congregación también, mi Dios amado, que tú seas trayendo, Señor, esa paz y ese bálsamo a sus vidas, mi Dios bendito. Bendice mi hermana Jane, Padre. Mira esa congregación, Padre amado, que no quede desvalida, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre precioso. Toma el control de esa necesidad, de esas vidas, de esa congregación y de la familia de este pastor, Padre amado, que ya está, Señor, regocijándose en tu presencia, Padre, que tú seas trayéndoles el consuelo, la paz, Señor, porque ciertamente tenemos la esperanza, Padre, de que pasamos, Señor, al gozo eterno, Padre, pero como humanos, Señor, hay dolor, hay aflicción, Señor amado, por la pérdida de algún ser querido, Padre Santo, porque estamos, Señor, sujetos en esta carne, Padre. Te pido que les traigas consuelo, que les traigas paz, que les traigas fortaleza, Padre, a sus vidas, a sus corazones, todas esas vidas dolientes por la pérdida de este varón tuyo, Padre, este siervo tuyo, Padre. En el nombre de Jesús bendecimos esas vidas, sus familias, Señor, más cercanas, su congregación, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Padre, por todas las cosas que haces, las que estás haciendo y las que harás, Señor, en nuestras vidas, por los hermanos que van a escuchar, que su fe sea fortalecida, que sus fuerzas, Señor, tú las levantes, las refortalezcas, Señor amado, en el nombre de Jesús, a través de tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor bendito, y tu palabra dé fruto, dé fortaleza, avive esa fe, Señor, en los corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias, gloria y honra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues gracias a todos los que han estado ahí compartiendo con nosotros. Bendiciones allá a nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez, mi hermana Jaina Ponte, un abrazo, mi hermana, y pues mis más sentidas condolencias para usted y pues toda la familia. Es una pérdida muy grande porque pues un pastor no solamente le hace falta a la familia, sino a todo ese rebaño. Que el Señor tenga cuidado de esta congregación, hermanos, y adelante, hermanos, adelante. Dios le bendiga grandemente, y a todos mis hermanos, gracias por su sintonía, por compartir los videos, y que el Señor les bendiga de una manera especial. El próximo lunes pues estaremos aquí con otro tema que sin duda alguna pues será también de grande bendición. Gracias por siempre darnos ese apoyo, ese respaldo, por compartir los videos, hermanos, y por permitir que el reino del Señor se siga expandiendo, hermanos, y las vidas sigan siendo bendecidas con esta poderosa palabra, que es la palabra que Dios nos ha dejado, con la cual tenemos vida eterna y tenemos paz y fortaleza a través de ella. Este es nuestro alimento, hermanos. Esto es nuestra fortaleza. Gracias, hermanos, por ese tema hermoso. Gracias por sacar de su tiempo, y pues que Dios les bendiga, hermanos. Gracias, de verdad. Los dejo para que se despidan. Si no, es para nosotros una bendición. Esperamos que se hayan sido edificados y que sigan escuchando la palabra de Dios cada lunes a las 10 de la mañana, ya que, como podemos ver, la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que les animamos a que sigan escudriñando la palabra, porque ahí encontramos vida eterna. Amén. Que el Señor les bendiga, y fue un gozo. Yo quiero dejarlos con un último versículo. Dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero agradecer a Dios por haberme permitido estar aquí compartiendo palabra de Él, y espero en el Señor que esta palabra sea de bendición para su vida, y le animo a que comparta los videos. Nunca sabe cuando esta palabra pueda tocar a otra persona de sus contactos, y puede ser que haga una obra el Espíritu Santo en la vida de esas personas, y puede ser que sea la palabra que haya estado necesitando en su proceso que él o ella esté pasando. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron en sintonía. Que Dios bendiga su vida, bendiga su familia de una manera muy especial, y gracias a todos los que estuvieron ahí. Dios les bendiga, les amamos en el Señor. Hasta el próximo
tiempo que vengamos. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones y les esperamos el próximo lunes, como siempre, en su programa Mujeres Llenas del Poder de Dios. Bendiciones.